Buenas noches, hermano. La verdad que hoy es domingo y es un privilegio estar comunicándonos con ustedes. La verdad que uno a veces espera este tiempo, ¿no? Para reunirse como iglesia en los lugares ya eh, preindicados, ¿no? Que son los templos. Pero sabemos que nosotros somos la iglesia y nos reunimos cuando estamos juntos, hablando y hablando la palabra y en un mismo espíritu. Entonces no hace falta de los templos, hace falta tener justamente este sentimiento de estar juntos, de poder compartir una misma visión, una misma fe, un mismo bautismo, ¿no? Que es en Jesucristo. Y mi hermano, hoy es un día especial. Hoy es un día especial, tal vez no recordamos la fecha, pero hoy es el día de Pentecostés. Y se recuerda toda la cristiandad, todos los que creen en Jesucristo, recuerdan, y es la presencia del Espíritu Santo en la tierra en forma visible y una manifestación sobre los discípulos que estaban reunidos en un lugar, en el aposento alto, y que estaban también manifestándose a otras personas. Y esto es lo interesante porque es un derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas que estaban a la espera, ¿no? Y miren, qué interesante porque Dios obró de esa manera y desde ese momento Él inicia una nueva etapa que es la etapa de la iglesia, porque justamente con la presencia del Espíritu Santo comienza la iglesia. Es por eso que también muchos autores y aún los que están, teólogos que están justamente evaluando, ¿no es cierto?, todo lo que fue la vida de Jesucristo, justamente ellos dicen también que el Antiguo Testamento llega hasta justamente el Pentecostés, que ahí recién comienza el Nuevo Testamento, que ahí recién comienza la era de la iglesia, o sea que la iglesia se apropia del nuevo pacto, porque hasta allí, pues justamente, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que ese nuevo pacto, ¿cómo se hace? Justamente con la muerte y la resurrección de Jesucristo y el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, que es el que es sellador, porque dice que el Espíritu Santo nos sella, de tal manera que una vez que uno está marcado, sellado, no se borra. Somos hijos de Dios y la presencia de Dios está en nuestras vidas y el Espíritu Santo es el que nos hace manifestar. Me acompañás en un pasaje, está en el libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. En mi versión dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ojo, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Moraban también en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el hecho de este estruendo se juntó una multitud, y estaban confusos, porque cada uno les podía oír en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todo esto los que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Qué interesante. Mi hermano, quiero decirte que este relato habla de que en el lugar donde estaban los discípulos, justamente el derramamiento del Espíritu Santo de forma visible se hace en lenguas como lenguas de fuego, dice, ¿no? Y como un viento, ¿no es cierto? Por eso espíritu dice neuma, espíritu, viento, ¿no? Neuma es aire, ¿no? Entonces es como un viento recio que se manifiesta y el sello mismo es el fuego, el Espíritu Santo. Quiero decirte que ya en la antigüedad, esta fiesta, porque acá hay detalles que a lo mejor si no vemos la historia en su contexto, lo vamos a perder. Y dicen que eran judíos de todos lugares del mundo conocido hasta esa fecha, y que
ellos lo escuchaban hablar en sus propias lenguas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque había judíos que venían a una fiesta judía que era justamente, nosotros sabemos que los judíos tenían 3 fiestas sagradas, muy sagradas y religiosas que cumplían, 3 fiestas que hacía que ellos tenían que peregrinar hacia Jerusalén. Y llegaban a Jerusalén y Jerusalén se llenaba de gente de otros lugares. Eran judíos, pero eran judíos que nacían en otros lugares, en Grecia, en Asia. Todo eso venían hacia Jerusalén y se reunían 3 veces al año. Las 3 fiestas grandes, digamos, judaicas, que eran obligatorias para el judío y la cumplían, justamente era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, que sería para los judíos la fiesta de la siega, ¿no es cierto? O de la siega, de las primicias, y la fiesta de los tabernáculos, que eran fiestas de 7 días. Y para este lugar, Jerusalén, que era un lugar pequeño, era mucha gente que se reunían. Acuérdense que Jerusalén en su momento se decía que era una ciudad de 350.000 habitantes y para esas fechas, fiestas religiosas, se quintuplicaba, o sea que la población llegaba a alcanzar hasta de 3 millones de personas dentro de Jerusalén. O sea que era impresionante. Y se quedaban en las afueras, dormían en enramadas, dormían en cualquier lugar, porque ellos querían estar en la fiesta del templo. Y justamente para el judío, esta fiesta de Pentecostés tiene otro nombre, ¿no es cierto? La fiesta es el Shavuot y significaba la presencia de Dios en la vida de Moisés y la entrega del Torá, de las leyes. Interesante, ¿no? Porque justamente esto ocurrió, según el Antiguo Testamento, a los 50 días de la salida de Egipto, en el libro de Éxodo, ¿no es cierto?, de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, a los 50 días manifiesta la presencia de Dios en el monte Sinaí y le entrega a Moisés, el único que estaba presente, las tablas de la ley. Entonces, justamente, esa fecha es muy sagrada para el judío porque representa que allí es el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, el que se manifiesta, ¿no? En forma audible, con sonido en el monte Sinaí y con fuego. Y 2000 años después, ¿no es cierto?, eso se hace manifiesto también en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, con la presencia y la manifestación de el Espíritu Santo en los discípulos de Jesucristo. ¿Y cuándo se hace presente? A los 50 días de la muerte. Y si podemos decir más, a los 10 días de la resurrección. ¿Se acuerda que en la resurrección de Jesucristo, Él se manifestó a los discípulos en forma así, digamos, salpicado, y durante 40 días fue manifestándose a los discípulos y les dijo, vayan a esperar, cuando ya en la resurrección, a los 40 días de su muerte, les dice, vayan a esperar la venida del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, les va a dar poder. Tremendo, ¿no? Y esto ocurrió. Y esto ocurrió justamente acá, dice que se manifestó el Espíritu Santo y se manifestó con poder. Eso. Y cada uno empezó a hablar en lengua como una manifestación también de la llenura del Espíritu Santo. Y dice que cada uno de estos judíos que vinieron de otras partes los entendían porque hablaban como en su propia lengua. Vas entendiendo el hilo de la historia, cómo todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento para aquel pueblo judío. El pueblo judío, digamos que todavía existe, y ellos festejan esta fecha, no con el significado para nosotros, pero el Pentecostés también para ellos es una manifestación del aliento de Dios, del Espíritu Santo. Para nosotros, el Espíritu Santo, el Pentecostés cristiano, es la manifestación
del Espíritu Santo para forma visible para aquellos discípulos, para darles poder. Y para nosotros tiene un significado muy importante porque precisamente nosotros los que creemos en Jesucristo, los que tenemos la fe, que recibimos este don del Espíritu Santo y que recibimos y nos marca, nos sella, como dice el libro de Efesios, nos da una tarea, nos da poder. ¿Pero poder para qué? Y bueno, justamente dice para anunciar el Evangelio. Mi hermano, ese es el final que yo quería llegar, al cual quería llegar. Mira, la manifestación del Espíritu Santo, tremenda, justamente en el libro de Hechos, ¿no? Hacia el final, dice que justamente Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, comienza su primera predicación, y después de esa primera predicación de Pedro, dice que acá en el libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 40, dice, y entre muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo, sean salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron en aquel día, dice que como 3.000 personas. ¡Qué manifestación de poder del Espíritu Santo! Mi hermano, cuando hay una predicación cargada de esperanza, de fe y de compromiso, y las personas escuchan la palabra de Dios y obedecen, porque justamente muchas veces están escuchando pero no perciben lo que quiere decir, el significado, que es apartarse de la generación perversa. Mi hermano, hoy mismo estamos viviendo en una generación perversa. Para aquellos que quieren salir, hay palabra de Dios. Ahí dice que para aquellos que quieren arrepentirse, que quieren dar una vuelta a su vida, comenzar de nuevo, dejar atrás el pasado, comenzar una nueva vida, hay esperanza. Pero tenemos que salir de esta generación malvada y perversa también. La misma que estaba allí, porque si estudiamos los conflictos que estuvieron los discípulos, mi hermano, estaban llenos de problemas porque no solamente tenían que luchar contra la cultura judaica antigua y que no percibieron la venida de Jesucristo, sino que tenían que luchar contra el pensamiento griego, el pensamiento científico de Grecia, era muy cientista. Entonces ellos no querían lo mágico, querían lo científico. Y también tenían que luchar contra el paganismo. Y el paganismo era muy fuerte porque había estaba metido en la cultura, la idolatría, la alabanza a dioses paganos, llenos de sexualismo, y tenían que luchar también contra eso. O sea que aquellos que tenían que salir no era fácil, pero Dios tiene sus escogidos. Y hoy también, hoy tenemos que luchar contra toda esta corriente de sexualismo, homosexualismo, cosas terribles que están sucediendo, que están queriendo meterse. Aún, mi hermano, tenemos que luchar contra esta corriente de pederastas que quieren tener relaciones con niños. Miren, cosas terribles están viniendo, pero ahí está la iglesia para orar, para que la manifestación del Espíritu Santo sea de tal manera que pueda sacar a los escogidos. Mi hermano, esto es una guerra, una lucha tremenda de fe y esperanza, porque nosotros no podemos luchar con nuestras propias armas. Eso dice la palabra de Dios. Por eso es importante que estemos aferrados a la palabra de Dios, aferrados, sedimentados en el fundamento que es nuestra fe. Gracias le doy, mi hermano, porque has puesto este tiempo para escuchar un mensaje, una reflexión para tu vida y una aplicación. Eso es lo que quería también concluir. Porque, mi hermano, muchas veces escuchamos, pero ¿cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida? Mi hermano, si no tenemos contacto con mucha afuera, porque ahora con el tema de la cuarentena y el aislamiento no podemos salir y predicar, pero sí podemos a los que tenemos cerca, una semillita, aún nuestra familia, confirmando a aquellos que están cerca, alentándolos a que se afirmen
que sean fuertes en la fe, como aquel hombre que construyó la casa sobre la roca. ¿Se acuerdan de esa parábola? Bueno, justamente, ¿por qué no se movió la casa? Porque estaba construida sobre la roca. Y aquel otro que no construyó sobre la roca, vinieron las tempestades, se vino los vientos y lo derribó. Pero aquel que tenía sobre la roca no se movió y pudo soportar las tormentas. Y mi hermano, vamos a pasar por tormentas en nuestras vidas. Vamos a pasar por aflicciones. Nuestros hijos van a pasar por aflicciones. Pero justamente nuestro deber es tratar de fortalecerlos en la palabra, porque no vamos a estar nosotros probablemente para ayudarles. Tal vez estamos, tal vez ya no estamos. Y entonces para soportar estas tormentas de la vida, es mejor que ellos estén fuertes en la palabra de Dios y sobre fundamentos verídicos, morales, éticos, cristianos, para que nada los mueva. Mi hermano, es la mejor herencia que podemos dejarlo a nuestros hijos. Es el mejor legado que podemos darles para que ellos puedan seguir la vida, una vida realmente fundada en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y los fortalezca en este tiempo. Nosotros seguimos orando por ustedes como pastores, como líderes de la iglesia, con la pastora Laura. Estamos intercediendo ante el trono de gracia para que esto sea una realidad en cada familia. Y pronto nos podamos reunir, pero también para expandirnos, porque no es solo para nosotros la palabra, sino para aquel que no conoce la palabra. Y esa es nuestra tarea como iglesia, llevar el mensaje de la buena noticia, que hay perdón de pecado y para aquellos que se arrepienten. Que Dios te bendiga, que tenga un buen semana.